Hola y bienvenidos a un nuevo video. Imagina por un momento que existiera una puerta capaz de conectar nuestro mundo con otro completamente diferente. Eso es precisamente lo que pareció ocurrir cuando una mujer colocó un espejo sobre una silla apuntando directamente hacia una pared. Lo extraño no era el espejo en sí, sino lo que mostraba. En lugar de reflejar la habitación, parecía revelar el interior de una tienda desconocida. Intrigada, la mujer dejó la cámara grabando y comenzó a explorar aquella extraña visión. Primero acercó la mano con cautela, luego introdujo parte del brazo y finalmente cruzó por completo hacia aquel lugar silencioso y vacío. Caminó por los pasillos llamando a otras personas, pero nadie respondió. Después de varios minutos, regresó al lugar de donde había salido. Muchos lo consideran una simple edición de video, mientras otros creen que existen misterios que todavía no comprendemos. Y quizás esa sensación de asombro nos recuerda que la creación de Dios sigue guardando secretos que el ser humano apenas comienza a descubrir. A veces, los eventos más extraños ocurren en los momentos más cotidianos. En una grabación vemos a una madre caminando tranquilamente junto a su hija, mientras un gato la sigue a corta distancia. Todo parece normal hasta que un automóvil pasa velozmente por la calle. Justo en ese instante, el felino realiza una impresionante voltereta hacia atrás en el aire, girando con una precisión casi imposible antes de aterrizar perfectamente sobre sus patas. Algunos espectadores creen que se trata de una coincidencia extraordinaria, mientras otros hablan de un supuesto fallo en la realidad. Sea cual sea la explicación, la increíble capacidad de los animales continúa sorprendiendo y demuestra la asombrosa complejidad con la que fueron diseñados. Lo que veremos ahora es mucho más inquietante. Se trata del supuesto cuerpo congelado de una criatura cubierta de pelo que medía aproximadamente 1 metro con 80 centímetros de altura. La historia comenzó a finales de 1968, cuando esta extraña figura apareció preservada dentro de un enorme bloque de hielo. Según diversas versiones, fue encontrada frente a las costas de Siberia por embarcaciones dedicadas a la caza marina. Su apariencia era desconcertante: pecho amplio, cuello robusto, extremidades grandes y un rostro plano con pronunciadas cejas. Uno de los detalles más impactantes era un ojo que parecía sobresalir parcialmente de la cuenca ocular debido a una posible herida en la parte posterior del cráneo. También poseía características anatómicas que llevaron a algunos investigadores a especular sobre la posibilidad de una especie desconocida relacionada con antiguos homínidos, aunque nunca se llegó a una conclusión definitiva. Estos hallazgos nos recuerdan cuánto desconocemos todavía acerca de nuestro pasado. A simple vista podría parecer un extraño ritual realizado en plena noche. Varias personas se acercan a una estatua, tocan su rostro y continúan su camino como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, la realidad detrás de esta costumbre es mucho más conmovedora. Esto sucede en Edimburgo, Escocia, donde visitantes de todo el mundo hacen fila para tocar la nariz de Greyfriars Bobby, un perro legendario que permaneció junto a la tumba de su dueño durante 14 años. Con el paso del tiempo, miles de manos fueron puliendo el bronce hasta convertir esa parte de la estatua en una superficie brillante. Historias como esta nos recuerdan valores como la lealtad, el amor y la fidelidad, cualidades que también reflejan principios que Dios desea desarrollar en cada persona. En otro video grabado cerca de una zona industrial en Sudáfrica, aparece una criatura que ha generado una enorme controversia. A la distancia parece un perro común, pero al observarla con más atención, se perciben movimientos inquietantemente parecidos a los de un ser humano desplazándose en 4 extremidades. Algunos habitantes de la región aseguraron haber visto algo similar en varias ocasiones, mientras otros sostienen que se trata simplemente de una persona intentando interactuar con animales callejeros. Como ocurre con muchos fenómenos extraños, la verdad continúa siendo motivo de debate. Existen también historias difíciles de explicar incluso para la ciencia. Una de ellas es la de Oscar, un gato que vivió en un hogar para ancianos en Rhode Island desde 2005 hasta 2020. Médicos y enfermeros notaron que el animal tenía la extraña costumbre de permanecer junto a pacientes que se encontraban en sus últimas horas de vida. Su comportamiento llamó tanto la atención que terminó siendo estudiado y mencionado en diversas publicaciones científicas. Algunos investigadores creen que podía detectar cambios químicos imperceptibles para las personas. Más allá de la explicación, situaciones así suelen recordarnos lo frágil que es la vida y la importancia de valorar cada día como un regalo.
Cuando el bosque guarda silencio, muchas personas consideran que es momento de marcharse. Una mujer que exploraba una zona boscosa comenzó a escuchar sonidos imposibles de identificar. No parecían provenir de ningún animal conocido. Eran múltiples vocalizaciones que surgían desde distintas direcciones al mismo tiempo. A medida que avanzaba, la sensación de inquietud aumentó hasta que finalmente comenzó a correr. La grabación termina abruptamente después de una caída, dejando únicamente árboles inmóviles y un silencio absoluto. Algunos creen que fue un animal desconocido. Otros sugieren causas naturales, pero el misterio permanece. Un clip viral compartido en TikTok muestra algo que muchos calificaron como un supuesto cambiaformas. Todo comienza cuando un automóvil circula por una calle estrecha, mientras una enorme figura gris parece perseguirlo. Instantes después, la silueta aparenta transformarse en un hombre que continúa caminando con total tranquilidad. Sin embargo, observando la secuencia varias veces, algunos usuarios concluyeron que probablemente se trató de una persona que cayó del vehículo y luego siguió su camino. Aún así, el extraño ángulo de la grabación ha mantenido vivo el debate. Las leyendas antiguas también tienen su lugar en esta recopilación. Los Blemiae fueron descritos durante siglos como seres sin cabeza, cuyos rostros se encontraban en el pecho. Aunque hoy suena imposible, diversos autores de la antigüedad, incluyendo historiadores y geógrafos, escribieron acerca de ellos. A través de los siglos aparecieron representaciones de estas criaturas en manuscritos y mapas medievales. Lo más probable es que estas historias surgieran de malentendidos culturales o exageraciones transmitidas de generación en generación, demostrando cómo el misterio siempre ha acompañado a la humanidad. Una pareja en Kentucky revisó las grabaciones de su cámara de seguridad y encontró algo desconcertante. Un hombre caminaba normalmente frente a la vivienda hasta que aparentemente desaparecía de la imagen. Otro caso similar fue compartido por un usuario de internet cuya cámara registró una escena casi idéntica. Mientras algunos hablan de fantasmas o fenómenos paranormales, otros creen que se trata de errores de compresión digital o fallos propios de las cámaras modernas. Durante una guardia nocturna, un vigilante captó una figura que parecía descender desde la oscuridad. La silueta era alargada, extremadamente delgada y se desplazaba de una manera que no se parecía al movimiento de ninguna persona. La grabación muestra algo que parece flotar mientras se acerca rápidamente hacia la cámara. Aunque probablemente exista una explicación racional relacionada con la perspectiva o la calidad del video, las imágenes siguen siendo perturbadoras. La inteligencia artificial también protagonizó uno de los momentos más comentados de los últimos años. En una sala de exhibición de Shanghái, un pequeño robot logró convencer a varios robots mucho más grandes para que abandonaran sus posiciones y lo siguieran. El curioso episodio parecía una escena sacada de una película de ciencia ficción. Algunos investigadores señalaron que probablemente se trató de una prueba diseñada para estudiar cómo una inteligencia artificial puede influir sobre otras máquinas. Este tipo de avances nos recuerda la enorme responsabilidad que acompaña al desarrollo tecnológico y la necesidad de utilizar el conocimiento con sabiduría. En 2012, una fotografía tomada en la India generó todo tipo de rumores. Mostraba a un primate capturado cuya apariencia resultaba sorprendentemente humana. Algunos habitantes relacionaron al animal con antiguas leyendas locales y seres capaces de conceder deseos. Más tarde, especialistas sugirieron que probablemente pertenecía a una especie de gibón en peligro de extinción. Sin embargo, la imagen continuó alimentando historias y especulaciones. Otra grabación muestra una sombra oscura desplazándose por el borde de un patio. Al principio parece niebla o humo, pero su movimiento resulta demasiado preciso. Cambia de dirección, se detiene y continúa avanzando hacia una zona arbolada. Muchos espectadores aseguran que parecía tener intención propia. Aunque las ilusiones ópticas suelen generar este tipo de interpretaciones, el video sigue despertando preguntas. En Bolivia, un hombre encontró una huella fosilizada gigantesca de aproximadamente 1 metro con 15 centímetros de longitud. El hallazgo provocó teorías relacionadas con Pie Grande y otras criaturas legendarias. Sin embargo, tras extensas investigaciones, paleontólogos concluyeron que probablemente pertenecía a un enorme dinosaurio depredador que vivió hace alrededor de 100 millones de años. La verdadera incógnita es cómo terminó preservada en una pared prácticamente vertical. Existe también un detalle curioso relacionado con algunos restaurantes McDonald's. Mientras la mayoría utiliza 2 arcos dorados en su logotipo, ciertas sucursales exhiben solamente uno. Esto no se debe a problemas económicos ni a errores de construcción. En realidad, la empresa ha permitido que algunas franquicias adapten su diseño para integrarse mejor al entorno local, dando origen a versiones únicas y bastante llamativas.
En otra grabación nocturna, varios perros permanecen completamente inmóviles, observando la oscuridad. Todos muestran señales evidentes de alerta. A la distancia aparece una figura pálida de aspecto humano que permanece inmóvil al otro lado de una cerca. La silueta no realiza movimientos bruscos, simplemente observa. Lo que más llama la atención es la reacción de los animales, que parecen percibir algo fuera de lo común. Algunos espectadores hablan de criaturas legendarias, mientras otros creen que se trata de una persona o una ilusión generada por la cámara infrarroja. Los avistamientos relacionados con extraterrestres nunca pasan de moda. En una autopista, varios pasajeros aseguraron haber visto una figura flotando sobre el horizonte. Su movimiento parecía demasiado lento para ser un avión y demasiado estable para ser un globo. Aunque existen múltiples explicaciones posibles, el incidente alimentó nuevamente la fascinación por la vida más allá de nuestro planeta. Independientemente de si estamos solos o no en el universo, la inmensidad de la creación sigue inspirando asombro y reflexión. Las leyendas europeas hablan de los kobolds, pequeñas criaturas asociadas con cuevas y hogares. Un video grabado en una concurrida estación de autobuses generó controversia cuando una cámara captó a un supuesto niño cuya apariencia resultaba inusualmente extraña. Su rostro mostraba rasgos poco comunes y una tonalidad grisácea que llevó a algunos usuarios a relacionarlo con estas antiguas historias. Sin embargo, también es posible que se tratara simplemente de una condición médica poco frecuente. Finalmente, una de las grabaciones más inquietantes muestra una enorme figura oscura oculta entre la vegetación. Quien sostiene la cámara insiste en que no se trata de un oso ni de ningún animal conocido. Durante varios segundos, la criatura permanece observando en silencio. Después, se pone de pie sobre dos extremidades y desaparece lentamente entre los árboles. Sea lo que sea que aparecía en aquel bosque, nunca volvió a ser visto. Otro caso curioso fue registrado por una cámara de seguridad en una tienda de sandalias. Mientras los empleados revisaban grabaciones antiguas, notaron algo extraño. Un hombre caminaba frente a un espejo y aparentemente no producía ningún reflejo visible. Esto llevó a numerosos usuarios a bromear diciendo que podría tratarse de un vampiro, aunque probablemente sea un efecto óptico o un problema de ángulo. El video continúa generando teorías hasta el día de hoy. Y para terminar, llegamos a uno de los monumentos más controvertidos de Estados Unidos, las Piedras Guía de Georgia. Construidas en 1980, estas enormes estructuras de granito contenían mensajes grabados en 10 idiomas diferentes. Cada bloque pesaba más de 20 toneladas y estaba rodeado por otras placas cuidadosamente alineadas. Durante décadas, el significado de sus inscripciones dio origen a innumerables teorías, desde simples propuestas filosóficas hasta complejas conspiraciones globales. Pero más allá de cualquier misterio humano, la historia demuestra que las personas siempre han buscado respuestas sobre el futuro, el propósito y el destino de la humanidad. Para quienes creen en Dios, la mayor guía no se encuentra en monumentos de piedra ni en leyendas antiguas, sino en la verdad que permanece firme a través del tiempo. Y mientras seguimos explorando los enigmas de este mundo, vale la pena recordar que algunos misterios quizá nunca sean resueltos por completo, pero la fe, la esperanza y la búsqueda sincera de la verdad siempre nos acercarán un poco más a comprender nuestro lugar dentro de esta extraordinaria creación. En ellas aparecían una serie de principios que supuestamente servirían como orientación para la humanidad, incluyendo propuestas tan controvertidas como mantener la población mundial en 500 millones de personas y buscar un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la naturaleza. Debido a estos mensajes, muchas personas comenzaron a relacionar el monumento con sociedades secretas y supuestos grupos de poder que operarían desde las sombras. Lo más intrigante es que jamás se reveló públicamente quién financió o encargó su construcción, convirtiendo su origen en un verdadero enigma. En julio de 2022, una de las enormes losas fue destruida por una explosión, lo que reavivó las especulaciones y los debates sobre su significado. Sin embargo, más allá de cualquier teoría humana, la Biblia nos recuerda que el futuro de la humanidad no está en manos de monumentos misteriosos, ni de élites ocultas, sino en las manos de Dios, quien conoce el principio y el fin de todas las cosas. En otro extraño acontecimiento, un video mostró gallinas cayendo del cielo sobre una tranquila calle de una ciudad desconocida. El desconcertante suceso provocó innumerables hipótesis. Algunos creen que una poderosa corriente de aire o incluso un pequeño tornado pudo haber arrastrado a las aves desde alguna granja cercana, del mismo modo que en ocasiones se han reportado lluvias de peces o ranas durante fenómenos meteorológicos extremos. Otros sugieren que pudo tratarse de una elaborada broma diseñada para hacerse viral en redes sociales, utilizando drones
drones u otros dispositivos para liberar a los animales desde cierta altura. También existe la posibilidad de que las aves escaparan accidentalmente de algún transporte. Sea cual sea la explicación, estos hechos nos recuerdan lo poco que conocemos sobre muchas situaciones que ocurren a nuestro alrededor. A veces buscamos respuestas en todas partes, cuando quizás la mayor sabiduría comienza reconociendo que Dios es quien tiene el control, incluso cuando nosotros no entendemos lo que sucede. En 1903, la pequeña localidad de Van Meter vivió una serie de acontecimientos que aún hoy generan escalofríos. Los habitantes aseguraban haber visto una criatura gigantesca semejante a un murciélago, de aproximadamente 2,5 metros de altura. Todo comenzó la noche del 29 de septiembre, cuando un comerciante local observó una luz extraña desplazándose sobre los techos. Poco después, el Dr. Alcott afirmó haber visto un ser con rasgos humanos y animales, enormes alas y una brillante luz que parecía salir de una protuberancia en su frente. Incluso disparó varias veces contra la criatura sin lograr detenerla. Al día siguiente, otro vecino reportó extraños sonidos y encontró huellas de 3 dedos que posteriormente reprodujo en moldes de yeso. Las historias se volvieron aún más inquietantes cuando se descubrió que cerca de la ciudad existía una mina de aproximadamente 78 metros de profundidad. Los trabajadores afirmaban escuchar ruidos aterradores provenientes de sus profundidades, mientras algunos aseguraban haber visto criaturas emergiendo de la oscuridad. Historias como esta han alimentado leyendas durante generaciones, pero también nos recuerdan que el miedo suele crecer en aquello que no comprendemos. Por eso, muchos encuentran paz en las palabras de Dios cuando dice que no debemos temer, porque Él está con nosotros. Otro video aparentemente común comienza mostrando una tranquila mañana de vecindario. Todo parece normal hasta que una figura extraña aparece encorvada junto a unos contenedores de basura. A la distancia parece una persona, pero al observar con más atención, sus brazos parecen demasiado largos. Su espalda adopta una forma antinatural y sus movimientos resultan inquietantes. La criatura parece buscar algo entre los desperdicios sin mostrar temor alguno a la luz del día. La persona que graba permanece inmóvil, observando en silencio, incapaz de decidir si acercarse o huir. En situaciones así, la imaginación puede ser tan poderosa como la realidad misma. Y aunque muchas veces el miedo se alimenta de la incertidumbre, la fe nos recuerda que la verdadera seguridad no depende de lo que vemos, sino de aquel que vela por nosotros, incluso en los momentos más extraños. Durante siglos, la humanidad ha soñado con la posibilidad de la teletransportación. Algunos científicos consideran que ciertos fenómenos cuánticos podrían acercarse remotamente a esa idea, aunque nada parecido ha sido demostrado a gran escala. Sin embargo, un video grabado en Rusia alimentó el debate cuando aparentemente mostró a un ciclista apareciendo de la nada detrás de varias personas antes de alejarse tranquilamente. Mientras algunos sostienen que se trata de un viajero temporal o de un fenómeno inexplicable, otros creen que simplemente fue una ilusión provocada por la cámara. Lo cierto es que continúa siendo un misterio. Quizá la verdadera pregunta no sea cómo apareció el ciclista, sino cuánto de lo que creemos imposible aún está por descubrir. Después de todo, el universo creado por Dios es mucho más vasto y complejo de lo que podemos imaginar. Uno de los enigmas más famosos de la historia moderna es la denominada señal WOW. Fue detectada el 15 de agosto de 1977 por un radiotelescopio perteneciente a un programa dedicado a buscar posibles señales de civilizaciones extraterrestres. La transmisión duró apenas 72 segundos, pero su intensidad sorprendió tanto a Jerry Eman que escribió la palabra WOW junto a los datos registrados. Algunas galerías muestran profundas marcas de garras grabadas en sus paredes, dejando evidencia de criaturas desaparecidas desde tiempos remotos. Estos hallazgos ofrecen una ventana extraordinaria al pasado y nos recuerdan que la historia de nuestro planeta es mucho más antigua y sorprendente de lo que solemos imaginar. Luego aparecen una serie de videos que muestran personas desapareciendo aparentemente de la nada en aeropuertos y otros lugares públicos. Aunque la explicación más probable involucra errores de edición, ángulos de cámara o fallos de grabación, las imágenes continúan fascinando a millones de personas. Algo similar ocurrió en 1995 en la India, cuando numerosos creyentes afirmaron que una estatua de Ganesha estaba bebiendo leche ofrecida por los fieles. Miles acudieron a presenciar el fenómeno, provocando incluso un aumento en la demanda de leche. Mientras algunos lo consideraron un milagro, otros investigadores atribuyeron el efecto a procesos físicos relacionados con la absorción de líquidos. Independientemente de la explicación, estos eventos muestran el profundo deseo humano de encontrar algo que trascienda lo cotidiano. Ese anhelo espiritual ha acompañado a la humanidad desde el principio y continúa llevando a muchas personas a buscar a Dios.
Otro misterio involucra un supuesto grabado similar a un estegosaurio encontrado en el complejo de Angkor Wat, en Camboya. Algunos se preguntan cómo una civilización relativamente reciente pudo representar un animal que, según la ciencia, desapareció millones de años antes de la aparición humana. Aunque existen diversas explicaciones posibles, el debate continúa generando curiosidad. También encontramos el caso de una madre cuya cámara de seguridad captó una figura extraña cerca de la habitación de su bebé. Inicialmente pensó que era una broma de su esposo, pero posteriormente descubrió que él no se encontraba en casa. Situaciones como estas suelen generar temor, pero también nos recuerdan la importancia de mantener la calma y no sacar conclusiones precipitadas. La fe enseña que incluso en medio de la incertidumbre, Dios sigue siendo refugio y fortaleza. Más adelante, una grabación muestra a una niña aparentemente siendo absorbida por un brillante portal que surge de repente en plena calle. Aunque la escena parece salida de una película de ciencia ficción, muchos creen que se trata de efectos digitales cuidadosamente elaborados. Algo parecido ocurre con el famoso barco fantasma captado cerca del lago Superior en 2018. La región posee una larga historia de naufragios y leyendas marítimas, por lo que la aparición de una embarcación luminosa sobre las aguas alimentó rápidamente nuevas historias sobrenaturales. El mar, los cielos y los paisajes más impresionantes del mundo continúan inspirando asombro, recordándonos que todavía existen innumerables cosas que no comprendemos completamente. Uno de los videos más extraños muestra a una mujer cayendo en el pasillo de un hotel y aparentemente transformándose en un perro negro. Aunque todo apunta a una manipulación visual, el clip sigue desconcertando a quienes lo observan por primera vez. Del mismo modo, un noticiero británico generó controversia cuando una carpeta roja pareció cambiar de color frente a las cámaras, pasando de rojo a verde en cuestión de segundos. Algunos lo llamaron un fallo en la realidad, otros simplemente una ilusión óptica. En cualquier caso, estos sucesos nos recuerdan que nuestros sentidos pueden engañarnos y que no todo lo que vemos necesariamente refleja la realidad completa. La historia de Shanti Devi también sigue despertando debates hasta nuestros días. Desde muy pequeña afirmaba recordar una vida anterior y proporcionó detalles sorprendentemente precisos sobre personas y lugares que aparentemente nunca había conocido. Sus declaraciones fueron investigadas durante años y aún hoy continúan generando preguntas. Finalmente, llegamos a una grabación donde una figura de apariencia extraterrestre parece observar directamente a la cámara. Su silueta recuerda a la imagen clásica de un alienígena: cabeza grande, ojos prominentes y piel pálida. Sin embargo, la mala calidad de la imagen impide determinar con certeza qué se observa realmente, y así ocurre con muchos de los misterios de este mundo. Algunos terminan teniendo una explicación sencilla, mientras otros permanecen sin respuesta. Pero más allá de criaturas extrañas, señales espaciales o fenómenos inexplicables, existe una pregunta aún más importante. ¿Qué propósito tiene nuestra vida? Para millones de personas, la respuesta se encuentra en Dios, quien ofrece esperanza, dirección y paz incluso cuando el mundo parece lleno de enigmas. Porque al final, el misterio más grande no es lo que pueda esconderse en una cueva, en el espacio o en una antigua leyenda, sino el amor de un creador que conoce a cada persona por su nombre y desea acercarse a ella.